más que pobres, tenemos, puede ser gente que no tiene un trabajo y por eso que necesita ayuda. Mm. O Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas, viajeros y viajeras, a este nuevo episodio de Viajeros Culturales, un espacio en el de donde conocemos, viajamos a través de las culturas de distintos países. Hoy vamos a conocer las cosas que son comunes, lo que puede parecer un poco extraño, y muchísimos otros secretos culturales de Suiza. Y nos los va a contar, nos va a llevar hoy a Suiza Marina Privitera, una suiza. Bienvenida, Marina, ¿cómo estás? hola, estoy bien, es un placer estar aquí para contar de mi país y gracias Iberes por esta oportunidad. Gracias a ti por venir. Marina, háblanos un poco de tu país. ¿Qué cosa tenemos que conocer de Suiza? Preséntanos un poco, Suiza. Ok, Suiza es un país muy pequeño de Europa y está más o menos en el medio de Europa. Y lo que me parece muy interesante es que somos tan pequeños, pero tenemos tanta cultura diferentes. Por ejemplo, en Suiza hablamos 4 idiomas diferentes y tenemos como regiones culturales diferentes. Por ejemplo, yo soy de la Suiza italiana y por eso hablo italiano y, y mi religión es diferente de otros suizos, por ejemplo, y la comida es diferente, los estilos de ropa, por ejemplo, es diferente. Y me parece muy divertido porque actualmente Suiza es muy pequeña, tenemos solamente más o menos 8 millones de habitantes, pero tenemos muchísimas diferentes culturales entre los países. Es decir, por ejemplo, está la Suiza italiana, que tú eres de la Suiza italiana, Exacto, La Suiza alemana, la Suiza francesa y exacto. la otra Suiza, ¿cuál es? Es la Suiza romancha, que es un idioma muy viejo y que se habla en una parte muy pequeña de Suiza. Creo que la gente que habla ese idioma puede ser 1000, 2000 personas, no sé exactamente, pero es un idioma que no se habla mucho. Por ejemplo, no lo hablamos en la escuela tampoco, pero sí. Podemos decir que los 3 idiomas más importantes de Suiza son italiano, alemán y francés. ¿Y en la escuela qué idioma enseñan? Depende, porque por ejemplo en la parte italiana se habla solamente italiano, principalmente italiano, y después empezamos con el francés porque es un poco más similar de italiano, y en el final hablamos alemán y inglés. Pero por ejemplo en la Suiza alemana se habla un poco, se habla alemán, inglés y francés antes, y italiano es como no está obligatorio, porque claro que italiano es una parte pequeña y no es tan importante como los otros idiomas. Qué interesante, ¿no? Pero es que me encanta, me encanta estas diferencias culturales y son sorprendentes porque es un país, como tú dices, es un país pequeño, pero y son sorprendentes. Yo quiero comenzar con una pregunta que pocas veces se hace, pero que la verdad es que es muy importante porque yo me he dado cuenta que ahora que vivo en otra cultura, hay cosas que pueden generar malos entendidos. Y una de las cosas Claro. es saludarse. ¿Cómo se Ujú. saludan en Suiza? Es decir, hay contacto físico porque, por ejemplo, en Venezuela yo pues saludo con un beso y muchas veces con un abrazo a una persona, pero por ejemplo aquí en Ecuador la gente también se saluda con beso, pero digamos más cuando son más cercanos, cuando son más familiares. En cambio en Venezuela no, Claro. amigos, compañeros, personas que vas conociendo. Ese es un tema importante de Suiza porque podemos decir que el suizo medio es muy frío porque no amamos el contacto físico y puede ser que una persona
no da la mano tampoco. Ah, Y un abrazo para una persona que no conoces es algo es mal visto, es muy extraño. ujú. Ay. ¿Cómo se saludan entonces? Es decir, si estoy llegando a un sitio es solamente hola y ya. Sí, somos muy formales, puede ser buenos días, buenas tardes, y puede ser que la gente no saluda. Eso puede pasar también. Y no es extraño, no está mal visto, no, no es algo No tan... está mal, no está mal visto, puede pasar. Claramente está bien visto de saludar, eso sí. Ujú, exacto. Porque, por ejemplo, a mí me pasa algo muy cómico acá en Ecuador, que la gente también, la gente tiene otras formas de ser muy formal, hay otras formas de ser muy formal, pero en Venezuela, por ejemplo, si me monto en un bus o si entro a un espacio cerrado donde hay muchas personas, es común decir buenos días, buenas tardes en el bus. Por ejemplo, cuando tomo el Aquí transporte no, público, no. claro, no, aquí no pasa mucho. En cambio, allá en Venezuela es incluso está mal visto no contestar el buenos días. Aquí ya yo me acostumbré, es algo que para ellos es, o Sí, sea, no es sí, lo sé. No, aquí no. Sí, los suizos, sí. Somos un poco más fríos, pero cuando normal. tenemos confianza, nos abrimos. Mm. Y porque esta cosa también del buenos días, buenas tardes, buenas noches, es como muy eh, mm, general, ¿no? Se hace muy general. Y yo a veces aquí en Ecuador, a veces estoy caminando y le digo a la gente en la calle, buenos días. Y la gente me contesta como, hola. Y claro, en mi cultura, ese hola es más para allegados, es más como para gente que conoces. Si yo llego, por ejemplo, a mi escuela, a mi universidad, y digo, bueno, le digo a la profesora, hola, ella me puede decir, ¿somos amigos? Sí, ¿O claro. por qué me dices hola? Dime Sí, buenos aquí días. también. Sí, aquí Ajá, también. también. Pero para la calle debo decir que solitamente no se saluda. Ah, o sea, que me imagino que, por ejemplo, porque sé que en España y, por ejemplo, en Venezuela es así también, que si entras a una tienda, la persona que te atiende te puede decir guapa, en España te dice guapa, en Venezuela te puede decir mi amor o mi Mi vida. amor, sí, Es- claro. No, no, aquí no. no. Está muy mal visto, ¿no? Aquí se dice buenos días. Pero para la cultura venezolana es normal. Yo ahora ya no lo hago porque entiendo que estoy en otra cultura, pero bueno, es bastante común. Ahora, ahí hay una cosa que también para mí es bastante interesante ahora que hablo con muchísimas personas de todas partes del mundo, y es el tema de la comunicación digital, ¿no? Por ejemplo, yo a veces le escribo a mis estudiantes, o mis estudiantes, por ejemplo, estadounidenses, me escriben y simplemente me dicen, eh, no sé, no voy a clases hoy, Claro, y ya. En cambio, para mí, incluso para la cultura latinoamericana, incluso cuando hablo con ecuatorianos es exactamente lo mismo. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Espero que tu día vaya bien, no sé, una pequeña introducción y después, mira, hoy no voy a poder ir a clases y hacen una pequeña explicación además. Hoy no voy a poder ir a clases porque, no sé, me sí, siento mal, ¿no? eso sí, para mí también puede ser algo de Suiza italiana, pero sí, yo tampoco puedo escribir solamente hoy no puedo venir, eso no. No, Fe- Necesito una introducción, necesito saber por qué no puedes o por qué pasó algo así, sí. ujú, Claro que la privacidad es importante, pero no es todo. Y aquí es también bien visto de dar una explicación, una pequeña explicación de lo que pasé. ujú. Pronto, un saludo también es importante. Hola, ¿cómo estás? Sí, Feliz también, día también. también. Ah, bueno, sí, sí, en la cultura latinoamericana también es igual. Pero eso, a veces, y mis estudiantes estadounidenses se sorprenden porque muchas veces me dicen, pero ¿cómo tienes tiempo para saludar, para decir tantas cosas? Y yo digo, bueno, es parte del Bo- protocolo. sí, sí, 5 minutos. No es necesario. Exactamente, pero bueno, es un aspecto cultural bastante cómico e incluso los españoles muchas veces dicen que cuando le escriben a latinoamericanos siempre son un poco más protocolares, ¿no? Porque sí es como más
buenos días, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. Incluso en las comunicaciones institucionales también puede pasar que es un poco más extensa la explicación, Ujú, ¿no? Ahora, hay algo que a mí me parece también como muy interesante, lo conversaba hace unos episodios atrás con una estudiante de veterinaria. Ella estuvo en Costa Rica y les sorprendió, por ejemplo, que la gente en Costa Rica habla mucho en la calle. Y la verdad es que eso es bastante común en Latinoamérica. La gente habla por teléfono en la calle, la gente conversa entre desconocidos o conversan entre ellos. O sea, la calle se escucha con bastante ruido porque es común hablar en la calle. ujú, ujú. ¿Cómo es en Suiza? Creo que se parece mucho a Alemania. Y, por ejemplo, si tengo mi móvil en un transporte público, necesito, no puedo hacer ruido, está mal visto. Eso sí, y no se habla mucho para la calle y también no hay mucha movida en Suiza. Porque puede ser que somos pocas personas y solamente para las ciudades un poco más grande hay cosas a hacer para la tarde, para la noche, por ejemplo. Pero creo que Latinoamérica tiene un poco más la cultura de la música, de la movida, del baile y aquí hace falta un poco. Mm. ¿Tú has estado en Latinoamérica? Nunca he estado a México Ujú. para una vacación, pero tengo una amiga, una de mis mejores amigas que es colombiana y por eso que me he podido confrontar un poco con su cultura y sé un poco cómo puede ser allá. Ujú, que es un poco distinto. Para ella, me imagino que también ella siente esa diferencia. Sí, sobre todo el tema de la música, el baile, la movida, es un tema muy caliente para ella. Ajá, exacto. Sí, porque aquí es común estar en las calles y escuchar música y además la gente que habla, ¿no? Y además hay chistes, hay algunos chistes culturales de la gente que dice que, oh, estoy en el bus y escuché que una chica, porque aquí además como la gente envía muchas notas de voz, entonces, oh, estaba en el bus y escuché a una chica que tenía un problema con su novio, pero no supe cómo terminó la historia. La Como chica. una telenovela. Claro. Exacto, entonces es Sí, eso como, debo decir puede pasar aquí también, sobre todo en el tren, puede ser durante las horas donde hay muchísimos estudiantes que hablan. Eso sí, eso pasa. ujú, Y, por ejemplo, me acuerdo de mi abuela que siempre ha venido a cocinar para nosotros con el tren y hablaba de estas chicas que hablaban de problemas de amor y ella estaba escuchándola. Sí, un poco como una telenovela, claro, que ajá, para mi abuela que no tiene móvil y no tiene algo, no tiene cosas a hacer durante el viaje en tren, sí, era como interesante de una escuchar distracción, una una distracción. distracción, exactamente. Ah, porque tampoco es común, me imagino que tampoco es común poner música en los buses o en los trenes, no se pone No, música. no se pone y no está bien visto. Aquí es muy común. Incluso escuchar la radio también, hay transportistas, hay personas que manejan los buses que ponen la Con la radio, radio. sí, con la radio, con música en No, general. no, aquí no pasa. Interesante, interesante. A veces aquí la gente, por ejemplo, en Venezuela hay como unos pequeños chistes porque Caracas está muy cerca de La Guaira, que es la costa una de las costas de Venezuela, pero está muy cerca de la capital. Entonces hay como un chiste que cuando vas a La Guaira, vas con música y el transportista pone una música que de pronto te gusta o dices, ah, esa música no me gusta, esa música me encanta. Entonces hay como esos chistes referentes de la música, pero sabemos que allá en Suiza, no. Menos. Bueno, Es difícil, es difícil.
puede pasar cuando el tren está lleno o no sé, si hay un concierto o algo así que la gente se reúne. Ujú, Y creo que un punto, una cosa de Suiza es que como toda Europa tenemos estaciones y durante la estación fría la gente está en casa, no tenemos muchas cosas a hacer, pero durante el verano la gente es un poco más feliz, se va a la calle y se hace un poco más cosas. Y aquí decimos, hay una palabra en italiano que sé que en español no la tiene, pero creo que se puede entender, que es que la gente es meteoropática. Y por eso que cuando el clima está bueno, hay bien tiempo lleno, tú eres más feliz que cuando hay lluvia o hace frío. mm. Sabes que en el primer episodio, lo voy a dejar por acá, en algún punto de este vídeo, para que quienes no lo han visto lo puedan ver. En el primer episodio del podcast conversamos con Thais, una chica brasileña que vive en Hungría, y ella nos cuenta, ella vive en Budapest, y ella nos cuenta que esto mismo, que ella siente que la gente cambia de estado de ánimo con el clima, ¿no? Y Sí, para sí, nosotros es como, oh, interesante, ¿no? Porque quizás en el trópico no es tan común este claro. cambio de ánimo. Ah, qué interesante. No, aquí es muy, sí, muy común. Ahora, Marina, esto también es, es que cuando viajamos, yo creo que hay muchos temas culturales que son importantes saber, insisto, para evitar malentendidos culturales también. Pero hay temas que no se tocan, hay temas que están como un poco prohibidos culturalmente. ¿De qué cosas no se puede hablar de forma pública? Mm, creo que la privacidad es importante en Suiza y que de algunos temas se habla solamente con personas con confianza. Y no sé exactamente, más o menos se puede hablar de todo. Por ejemplo, no se habla mucho de sueldo, Mm, es difícil de dinero, por ujú. ejemplo, no se habla mucho. Me imagino una persona que quiere vivir en Suiza, lo primero que pregunta es, ¿cuánto ganan en Suiza? Me imagino que en algún momento le va a preguntar a alguien, imagínate la pregunta o la vergüenza de preguntarle a alguien, ¿y cuánto ganas tú? ¿Y cuánto se gana? Me imagino Sí, que es está mal visto. Por ejemplo, yo no sé exactamente cuánto gana mi colega de trabajo. ujú, no se habla de eso. Puedo imaginar más o menos cuánto, pero nunca voy a preguntarle, ¿cuánto ganas? Está Ujú. muy mal visto. Aquí no está tan mal visto porque aquí lo hemos conversado en otras oportunidades, pero para quienes no lo saben, en Latinoamérica, en la mayoría de los países de Latinoamérica, creo que en todos, se habla de sueldo mínimo, un salario mínimo. Entonces, ese salario mínimo los ponen las instituciones gubernamentales. Entonces, es el gobierno el que dice, este es el salario mínimo de este país. Y de hecho hay tablas de toda la región, de toda Latinoamérica, en la que tú puedes ver cuál es el salario mínimo de cuál país. En este momento, el salario mínimo más alto de Latinoamérica lo tiene Costa Rica, ¿ok? Y de Sudamérica me parece que Ecuador. Entonces, pues es como, ya sabes más o menos cuánto gana tu colega, probablemente tu colega gana lo mismo que tú. Ujú. Tampoco es tan común decir, oye, dame un aumento de sueldo, es como, es más una cosa que pasa todos los años y que aumenta el Ok, es Estado. casi igual para todos. Es casi igual, o sea, hay unas diferencias, o sea, y hay tablas salariales, entonces dos salarios mínimos, esta persona cobra dos salarios mínimos, tres salarios mínimos, Muy mal visto. está muy bien visto. Ok, ok, bueno, ya sabemos para no hacer esas preguntas cuando viajemos. Ahora, Exacto. ahora hay algunos como cosas que pueden ser impactantes para otras culturas, pero yo no sé si son ciertas o no. Pero yo he leído, por ejemplo, que el tema, el ruido en Suiza es Sí. bastante como estricto. Y una vez escuché, que yo no sé si es cierto, que no se puede hacer ruidos por ejemplo, en el baño de noche. No se puede. Sí, eso es un poco un estereotipo. Ajá. Pero
puede pasar, sobre todo en Suiza alemana, porque los suizos alemanos son más estrictos que los suizos italianos, por ejemplo. Y nosotros decimos que los suizos alemanos son cuadrados, porque las reglas son muy importantes para ellos. Claro, Son entonces rígidos. más Ujú, rígido. Ahora, ujú. tú en este momento vives en la Suiza alemana, ¿correcto? Exacto, sí, donde trabajo. ¿Y sientes diferencias, sientes esas diferencias culturales? Sí, siento muchísimo la diferencia y sí, porque el tema del idioma es siempre actual, porque yo soy farmacéutica y claramente hablar todo el tiempo, todo el día en alemán con mis clientes, con mis colegas, ahora lo puedo hacer, pero no es tan natural como hablar en mi idioma. Ujú. Y después la gente es un poco diferente también, la cultura. Por ejemplo, Suiza alemana. En Suiza alemana actualmente no se habla alemán, se habla principalmente dialecto alemano, dialecto suizo. Y, y es muy curioso porque la gente no habla alemán y hay mucha gente que no puede hablar alemán tampoco. Y es algo curioso porque actualmente es un idioma nacional, Ujú. pero el dialecto es tan utilizado que para ellos es como el primer idioma. Y es algo que aquí, que para nosotros de la parte italiana, no es diferente porque se habla dialecto, pero no como todo el día, todo el tiempo. Y, por ejemplo, para nosotros es difícil de comprender esos dialectos suizos. Y, y es algo curioso porque en nuestro país tenemos problemas a conversar, problemas con los idiomas. Ah, Es claro, algo que divide, eso sí. claro. Es una de las cosas que uno se pregunta, es decir, aquí en Latinoamérica, en algunos países más que otros, pero es bastante común conversar con gente, con desconocidos Ujú. en el metro, en el supermercado, comentar algunas cosas, incluso con pequeñas cosas, ¿no? Es decir, estás en el supermercado y ves alguna marca, es una cosa que me encanta de acá, por ejemplo, de Ecuador, ¿no? Que eh, lo comenté en algún momento, hay muchas marcas, hay muchos productos comerciales y es común que la gente en el supermercado te recomiende o no te recomiende una marca, ¿no? Productos. Exacto, Ujú. tú estás viendo un producto y pasa alguien y te dice, no es muy bueno ese, mejor aquel. Entonces, es común, entonces es como, no está mal visto. Yo he visto, Aquí no, porque sí, los suizos son reservados. Pero debo decir que de otra parte, Suiza tiene muchísimos extranjeros. Y por ejemplo, en la ciudad donde vivo, que es Zurich, eh, hay muchísimas culturas diferentes. Y eso me parece muy interesante porque me permite de confrontarme con muchísimas culturas, sobre todo con mi trabajo, con mis clientes. claro. Hay además, me imagino, un ambiente multicultural, ¿no? En el, Sí, sí, sobre todo en la ciudad. interesante, ¿no? Es como, porque eso, aquí hay como, Suiza siempre es como un mito, ¿no? Se habla mucho de Suiza y además hay expresiones como, de hecho hay chistes latinoamericanos, ¿no? Que cuando pasan cosas extraordinarias en Latinoamérica, no sé, algo que parece cómico, que parece un poco gracioso o increíble, la gente dice, imagínate vivir en Suiza y perderte de esto, De eso, exacto. porque se cree esto, ¿no? Se tiene como que ese estereotipo de que, bueno, que es bastante tranquilo, que es un lugar bastante tranquilo. Pero ahora, hay mitos y hay realidades, ¿no? Yo quiero saber cuáles son los mitos y cuáles son las realidades. He pensado en algunos. Por ejemplo, mito o realidad. No hay pobres en Suiza, Mito. ¿sí? ¿Por qué? Cuéntanos.
O mejor, todos los suizos son ricos. Ajá. Eso es un mito, porque claro que Suiza nos permite de vivir bien y también la gente que tiene un poco menos de dinero puede vivir una vida buena, o sea, no hace falta de nada, eso sí, pero es también difícil de ahorrar porque Suiza es generalmente muy cara y hay gente rica, pero la mayoría de la gente es normal. Ujú, No tenemos muchos pobres, pero tampoco tenemos muchos ricos. ujú. Pero ¿qué significa ser pobre en Suiza? Más que pobres, puede ser gente que no tiene un trabajo y por eso que necesita ayuda. Mm, O gente que puede ser que no tiene mucho dinero y no puede tener vacaciones, no tiene mm, que ahorrar, que hacer un poco de atención, eso sí. Pero, por ejemplo, no tenemos gente que tiene que vivir para la calle, eso no. exacto, ajá. Es la Y diferencia, porque aquí cuando hace frío no es posible de vivir para la calle. claro, imposible. Mm. Ahora, no hay militares en Suiza. ¿Mito? Eso es, es falso. Porque actualmente el servicio militar es obligatorio para todos los hombres adultos, y actualmente tenemos muchísimos militares. Eso es curioso porque actualmente Suiza es neutral, creo que todo el mundo lo ¿No? sabe. Pero la idea es que porque estamos en el centro de Europa y por eso que una posición muy estratégica, puedo decir. Ujú, Y si exacto. algo pasa, somos tan pequeños que puede pasarse algo. Y por eso que necesitamos personas que pueden ayudarnos si pasa algo. Ujú. Y actualmente el servicio militar es una institución de Suiza, es algo muy importante para los suizos y, y puede ser una profesión. ¿Cuál es la edad para prestar servicio militar? Porque me dices que es obligatorio para los hombres. ¿Cuál es la edad? Sí, desde los 18 años. Ah, ok. ¿Ves? Entonces, Todos los adultos tienes que hacerlo, creo hasta los 35 años. qué interesante. Sí, pues es muy estructurado, tienes que hacer algunas semanas, puede ser más, puede ser menos, pero generalmente es obligatorio y la gente que no quiere hacerlo puede hacer otros servicios, por ejemplo, aquí se llama servicio civil, puede ayudar la población en otra manera, o tiene que pagar Mm, hasta los 35 años. tienes que pagar. Si no quieres prestar servicio militar, hay que pagar. Sí, pero solamente los hombres. Claro, ok. Las mujeres no tienen que hacerlo, puede hacerlo. Hay mujeres que son Ah, militares. voluntariamente lo puedes hacer. Si quieres, Voluntariamente se puede hacer. cuando hablo de otra cultura, siempre pregunto cuáles son los consejos que tú le das a una persona que quiere ir a tu cultura, que quiere ir por vacaciones, por migrar, para estudiar, lo que sea. Yo, por ejemplo, me he dado cuenta que cuando estamos en otra cultura, hay choques culturales y hay malos entendidos que pasan por no entender algunas cosas culturales, ¿no? Por ejemplo, particularmente, la primera recomendación que daría a una persona que quiere irse a vivir a otra cultura, cualquiera, es tener la mente abierta a que efectivamente las cosas que se hacen o se dicen son producto de también de cosas culturales. Por ejemplo, acá me ha pasado que descubrí hace poco que soy una persona que puedo ser considerada un poco descortés para la cultura ecuatoriana, porque Ujú. claro, para ellos no es tan importante la palabra en sí, por favor, pero sí es importante el tono con el que tú El pides, tono, el claro. tono con el que pides las cosas, entonces es muy importante. Pero yo, en cambio, para mi cultura es como, bueno, el tono, no vas a decir, por favor, pero sí tienes que decir por favor, es importante decir por favor. Entonces, Sí. o decir simplemente permiso, por favor. Pero, por ejemplo, acá esto está mal visto. Hace poco me di cuenta que estaba en el supermercado, había muchísimas personas
y como en 3 o 4 oportunidades tuve que decir, permiso, por favor, permiso, por favor. Y en las 4 oportunidades me miraron un poco como que ¿Qué hace? Ya. qué Sí, grosera esta persona. Y después otra persona me dice, disculpe. Ni siquiera me dijo permiso, me dijo, disculpe. Y yo dije, disculpe. uy, claro. O sea, soy una persona que puedo ser considerada grosera por no haber Ujú. tomado en cuenta el tema de el Eso tono es para pedir las muy cosas. interesante. Sí, Ujú. exactamente. Ahora, ¿hay algún consejo que tú le puedas dar a una persona que va a la cultura suiza? Sí, los suizos son muy puntuales y la puntualidad es algo muy importante para los suizos. Por ejemplo, con los transportes públicos también. Puede ser que el bus llega a las 8 de la mañana, eso significa a las 8 de la mañana, no 8:05, no 8:02, 8. Y puede pasar también que 1 o 2 minutos antes el bus ya se, se va, que parte un poco más temprano. Ujú. Eso puede pasar también. Por eso que si quieres viajar con los medios de transporte, tiene que prestar atención a la puntualidad. Y otras cosas, la estación es importante porque cuando hace frío, hace frío. Tienes que tener ropa muy caliente. Pero durante la estación estiva del verano, hace calor, eso sí. Y es interesante porque son momentos muy diferentes. Llegar aquí en enero es algo, llegar en junio es algo totalmente diferente. Por ejemplo, en junio tenemos, el día es súper largo porque el atardecer es a las 10 de la tarde, 10 de la noche. Enero o diciembre a las 5:30. Esto es muy curioso y a mí me gusta muchísimo porque tenemos un cambio estacional muy fuerte en Suiza. ¿Cuál es más o menos la temperatura de verano en Suiza? Porque siempre también, no sé si es mito o realidad, pero siempre se dice que hace muchísimo frío, tanto en verano como... Depende, para nosotros no hace frío. En julio, agosto puede ser 30, 35 grados, temperaturas como en Latinoamérica, como Ecuador, por ejemplo. como en Pero lo Guayaquil que sobre es, todo. Ujú, como Guayaquil, sí. Lo que es diferente es que la lluvia es generalmente fría ujú. y puede pasar que en verano llueve y hace como 20 grados. De repente, como 10 Baja, grados, ya baja, sí. claro, Eso sí, porque no tenemos lluvia tropical. Es exacto, casi siempre lluvia fría. fría. En cambio acá, por ejemplo, para los que no saben, en Guayaquil, por ejemplo, o en la costa ecuatoriana, en la mayoría de los lugares de la costa ecuatoriana, la temporada de invierno, que es la temporada de lluvia, eh, em, tarda como 6 meses más o menos, dura como más o menos 6 meses, y es también la temporada donde hace muchísimo más calor, entonces es un aspecto que uno tiene que tomar en cuenta también. Sí, Porque debo decir que yo cuando me vine a Ecuador tomé en cuenta muchísimas cosas, pero el clima como que no, no lo investigué muy bien, la verdad. Es que sí. siempre hay cosas que no sabemos. Marina, yo estoy encantada de verdad con este viaje que tú nos has dado por la cultura suiza. Quiero saber, ¿quieres agregar algo más? ¿Quieres contar alguna otra curiosidad antes de despedirnos? Una cosa importante que pregunté a mi amiga colombiana, la comida es muy diferente en Suiza y los suizos comen poco arroz. Y por eso que si tú estás acostumbrada a comer muchísimo arroz, como muchísimos latinos, puede ser un poco un choque. Ah, claro, porque se come menos arroz. Ok, Sí, bueno saberlo. Por favor, anótenlo entonces para su viaje a Suiza. Así que por lo menos este fue un viaje cultural bastante interesante y además fue gratuito. Así que les invito a ustedes exacto. a suscribirse si quieren saber más de este y otros destinos.
Marina, muchísimas gracias por habernos llevado Gracias a hoy ti. a tu cultura.